El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy con el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, a quien hemos invitado por segunda ocasión para hablar puntualmente de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, pues es un tema de interés nacional. Atención a esta cifra. El 44% de los niños en Colombia cuentan con condiciones de afectación a su salud mental. Muy alarmante. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por su tiempo, por la generosidad de quedarse con nosotros a compartir un segundo capítulo y de hablar de un tema muy importante para el país y es la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes. Patricia, un gusto y una alegría y un honor estar en tu programa y en este programa que cada vez tiene más espacio y más reconocimiento y por eso estoy seguro que va a ser útil en un tema que a veces se vuelve vedado, ¿no? Hablar de salud mental es complejo y cuando habla uno de salud mental de niños, de adolescentes, se vuelve más vedado. Claro. Porque quizás existía esa vieja idea de que los niños estaban blindados hasta que no adquirieran uso de razón. Entonces, hasta cierta edad se adquiría uso de razón y cada vez está más demostrado que los fenómenos emocionales surgen desde el momento mismo del nacimiento, desde el momento mismo en que un chico deja ese mundo de bienestar, que es el mundo de la madre, el mundo del útero, pues desde ahí ya se da un hecho, un acontecimiento que cambia. Y ese es el primer ladrillo, el primer peldaño para entender los fenómenos emocionales. Y decíamos en la introducción que el 44% de los niños en Colombia cuentan con condiciones de afectación a su salud mental. El 44%, eso es una cifra alarmante. ¿Y qué significa afectación a la salud mental? Entonces, ahí es donde tenemos que volver a retomar. Siento, y es casi una invitación a los educadores, a las universidades, que se deberían gestionar los profesores cátedras que los chicos pasan muy buena parte del tiempo en su casa, en sus padres, quizás ese es el primer lugar, pero el segundo tiempo en el aula académica, en el espacio académico. Y allí los chicos aprenden no solo a integrar los sentidos, en la manera como crecer, aprender no es saberse las tablas de carrera, es reconocer los sentidos, integrarlos, eso de jugar con arena o subirse en el árbol, eso son cosas que también están estructurando un aparato psíquico. Entonces esto quizás es un proceso secundario. Lo segundo, a gestionar las emociones. Entonces, así como en la casa también es un lugar importante, los chicos allí aprenden a encontrar los distintos, los diversos, las frustraciones, aprender a saber que no son los únicos, que les pueden decir que no, que hay fracasos y por eso es una invitación interesante a los rectores de las universidades que se generen programas de que los educadores aprendan a manejar las gestiones emocionales de los chicos. Entonces todo esto lo digo, es porque salud mental es la capacidad de gestionar esos procesos, pero muchos de los chicos tienen afectado eso, tienen dificultades para gestionar esos procesos y es cuando surgen los problemas. Claro, entonces uno ve y se encuentra con niños o niñas que no superan las frustraciones, que no aceptan un no por respuesta y después empieza uno a darse cuenta que esos mismos niños desarrollan incluso depresiones, autoagresiones. Es un tema bastante complicado. Y los padres tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo los padres que trabajamos todo el tiempo, que queremos quizás suplir necesidades emocionales que tienen los niños con necesidades materiales. Creo que ahí hay un reto muy importante, porque es que esos primeros peldaños, lo digo como el chico, como persona, como individuo, esos primeros peldaños, aprender a reconocer
que hay otros distintos, que el mundo es más amplio, que ese mundo que a veces los padres intentando generar protecciones, aliviar cosas que no tuvieron, generan un mundo donde no tienen muchas dificultades para enseñar la diferencia, para manejar o gestionar la frustración, para tolerar estos procesos, sin duda se dan. Y este peldaño que se da ahí es definitivo, como individuo, como familia, pero como sociedad. Y creo que tiene que haber una preocupación significativa en ese sentido. Los niños serán el futuro de cualquier país, nación, continente, planeta. Allí están los líderes de mañana. Sí. Entonces es muy importante. Y quizás algo que podría ser más adelante, pero tomémoslo de una vez. Cualquier tipo de maltrato es el factor de riesgo más grande sobre la salud mental de un niño. Cualquier tipo de maltrato. Obviamente el abuso sexual temprano es uno de los factores más grandes, hay una gran cantidad de estudios en este sentido, pero también el maltrato psicológico, la descalificación, el golpe físico, esto son señales en mayor o menor intensidad que se convierten en factores de riesgo para más adelante. Y hoy en día los niños se están deprimiendo más que en épocas anteriores. ¿Por qué se están deprimiendo más y qué relación podrían tener con el uso, por ejemplo, de tabletas, de celulares, de tecnología de una manera inadecuada? Yo diría que son dos cosas. Una primera es que es posible que se estén deprimiendo más, pero también es posible que estamos reconociéndolo más. Un poco por lo que yo te decía inicialmente. Es decir, el uso de razón. Los niños no se deprimen, pero ¿qué se van a deprimir si lo tienen claro, todo? Son felices, los niños solo tienen derecho a ser felices. Pero claro, desde hace mucho tiempo estamos viendo, sabemos que los niños se deprimen aún en etapas muy tempranas, etapas precoces. ¿De qué edades estamos hablando? A veces en niños de 3 años encontramos depresiones, obviamente en cifras mucho más, pero son niños que empiezan a tener encerramiento en sí mismo, que empiezan a rechazar los alimentos, que empiezan a tener cambios, sean alegres de una manera u otra. Por fortuna las prevalencias, las presentaciones son más escasas, pero allí vemos depresión en este sentido, en chicos que tienen un funcionamiento académico y de pronto eran los mejores y empiezan a retraerse, empiezan a aislarse de los amigos, son fenómenos de síntomas emocionales. ¿Y el suicidio, relacionados doctor? Con depresión. Y estamos viendo quizás una de las preocupaciones grandes, el acto de atentar contra sí mismo. Yo diría que en chicos tan precoces sí tiene que ver un poco las redes. Si uno se pregunta o hace la reflexión en qué ha cambiado un chico de 10 años hoy y el de hace 20 años, quizá la posibilidad del acceso a las redes. Y por eso casi un llamado a los padres. No puede ser la terapia ocupacional las redes. Los chicos que los padres llegan cansados, que tienen que hacer el oficio, que tienen que las tareas, cocinar, hacer, la manera no es mandarlo a las redes. Las redes siempre, por lo menos hasta cierta edad, a los 12 años, deben estar monitorizados por los padres. Claro. Hay informaciones allí, el mundo es una autopista abierta, sin peajes, hay informaciones allí que seguramente son incapaces de gestionarlos. Entonces, yo sí siento que muchos de los procesos relacionados a uno de los factores de riesgo alto para el incremento del suicidio en etapas precoces están relacionados con eso. Y el bullying del que se habla hoy en día, el matoneo, que antiguamente no se tocaba o seguramente estaba más normalizado, también puede ocasionar que los chicos y chicas piensen en esas autoagresiones. Jalemos la cuerdita de lo que estaba ahí atrás. Sin duda el maltrato y el bullying es una forma de maltrato. El maltrato físico, el maltrato verbal, la descalificación, maltrato psicológico, por decirlo de alguna manera, termina siendo un factor de riesgo para este tipo de enfermedades. Y aquí casi un llamado también a los educadores. Era una campaña que estaba aún en ciernes, ha estado desde hace ya unos años ahí en este último dato, estuvo ahí y se diluyó lastimosamente. De educación, existía la preocupación por el fracaso escolar. El fracaso escolar en los chicos. Y cuando digo el fracaso escolar en los chicos, es que muchos de estos niños que tienen dificultades en el aprendizaje son fenómenos emocionales.
Y quizás si uno, ese niño que pierde las materias constantemente, es el que le dan fuerte en la casa, es que el profesor lo trata de animal, de bruto, de no sé qué, con usted es un fracaso, yo no sé qué hacer con usted. Ojo con eso. A esos chicos son bombillos naranjas. Los que aprenden rápido no hay mayor problema. A esos es los que hay que aprender. Yo pongo un ejemplo siempre. Patricia, hace 2 siglos, los franceses se dieron cuenta. Empezaron a ver que había unos chicos que aprendían más que otros. Y entonces trajeron un optómetra. Y al optómetra lo pusieron a hacer exámenes y los que le pusieron gafas era porque no veían el tablero. Sí. Y con ponerle gafas cambiaron las formas de funcionamiento. Así, esa miopía de lo emocional, yo creo que tenemos que superarla. Muchos de esos chicos maltratados, con dificultades, son situaciones emocionales, procesos cognitivos, y hay que hacer programas para que reciban una atención mucho más adecuada. Y esos son también los que a la final van a terminar cayendo más fácilmente en el uso de drogas, de alcohol, de vapeadores. Sin duda, porque lo que vemos cada vez, hay un concepto que me parece muy interesante, a veces es un poco acuñado, querido por unos y controvertido por otros, que es el concepto de patología dual. Es decir, no es que el consumo es un hecho independiente, el consumo termina siendo el remedio de un poco de situaciones emocionales. Entonces los chicos encuentran y buscan alivio, que es peor el remedio que la enfermedad, pero alivio a esa serie de situaciones emocionales, y quizás por eso estamos viendo una preocupación grande en el consumo de sustancias en el último tiempo. Sí, en el último tiempo se ha incrementado, y sobre todo el uso o el consumo de la marihuana, doctor Rodrigo. Y ahí me nace a mí la pregunta, ¿qué opina usted como profesional, por ejemplo, de la legalización de las drogas? Hoy en día muchos jóvenes adolescentes legitiman o están confundidos de cara al uso del cannabis medicinal y de la marihuana, y ahí se van refundiendo y ahí se van perdiendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es regularizar. Y cuando digo regularizar, no es la medida policiva que ha sido un fracaso rotundo y absoluto. Esto no ha generado cambios en el comportamiento, sino lo que ha generado es incremento en esas dificultades. Pero yo sí creo que la posibilidad de que las personas tengan acceso de una manera regulada, en un control donde el Estado lo controle o delegue esa función pública en el Estado, sería importante. Pero yo quiero llamar la atención en eso. Cuando el Estado controla, si hay un dato del grupo del King College que ha trabajado tanto con este tema, el grupo de Robin Murray en su época y toda esa herencia que dejó, trabajo de alguien de su equipo, la doctora Arsenault, mostraba que si el consumo es antes de los 14 años, el riesgo de tener una enfermedad mental asociada se aumenta de 4 a 1. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en regularización, es que el consumo debería ser responsable en el adulto, regulado y responsable en el adulto. Y quizás en esos chicos de esas edades inferiores sí se deberían tener unas precauciones grandísimas. Así como en el alcohol no le venden en una tienda a un chico una botella de alcohol por edad, igual en ese proceso de regularización deberían existir estas cosas. Corta. ¿Cuál pregunta exactamente? Porque no sé. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Ok. Dale. Otra vez, entonces, no entiendo bien, es que no entiendo bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Mauri? Ok. Una preguntita ahí de cara a la política del gobierno, de cara a las drogas. Cuando quiera.
Incluso la política frente a las drogas que asume el gobierno nacional dice que pues, el tema de las drogas debe asumirse como un tema de salud mental y no como un tema de guerra. ¿Usted qué opina? Claro, totalmente de acuerdo. Me parece una mirada muy lúcida y visionaria. El tema como tal es un problema de política pública, es un tema de salud pública. Nada ganamos a un adolescente conduciéndolo a una prisión, guardándolo años, cuando lo que tiene es un problema mental, es un problema de salud emocional y que debería requerir una atención. Entonces, sin duda, hay que darle un bote a este proceso, hay que llevarlo a una visión sanitaria, una visión de salud pública y sacarlo del contexto de la guerra, de las situaciones bélicas, de las situaciones geopolíticas. Pues es el doctor, el psiquiatra Rodrigo Córdoba. Hacemos una pequeña pausa y ustedes no se muevan porque vamos a estar hablando también de trastornos alimenticios en jóvenes, de autolesiones y mucho más. Ya regresamos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Doctor Córdoba, otro de los temas que están pues, muy expuestos nuestros jóvenes tiene que ver con los trastornos alimenticios. Antiguamente se decía que la anorexia, la bulimia era cuestión de niñas, de mujeres, y nos hemos dado cuenta que se ha generalizado y que también hay hombres y niños jóvenes que lo están presentando. Explíquenos y explíquele a la audiencia en primera instancia, por favor, ¿qué son estos trastornos alimenticios exactamente? Son el capítulo que nosotros conocemos como los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, existe una idea, y quizás una idea deformada, del aumento exagerado y desproporcionado de peso con los alimentos, y que es lo que se conoce como anorexia nerviosas, o el consumo exagerado, descontrolado de alimentos en ciertos momentos, que luego producen cierta sensación de rechazo y la llevan a conductas particulares. Esto, en la medida que aumenta la severidad y esa idea y esa necesidad de esa imagen idealizada, esa imagen corporal idealizada, ha traído muchas dificultades en chicas. En realidad los trastornos de conducta alimentaria sigue siendo más alto, las prevalencias son supremamente altas en mujeres, pero como muy bien lo llama la atención y resaltas, es que no es exclusivo. Quizás son más subclínicos, más disimulados, por decirlo de una manera más gráfica, los trastornos de la conducta alimentaria en hombres, y también se presentan y también requieren ambos, la anorexia, la bulimia y todos estos pasos intermedios, un trastorno, un manejo por un profesional en salud mental. Claro, y a veces los padres de familia lo que dicen es, pero ¿por qué no come? ¿Pero qué pasa? Es simplemente que coma, que se meta la comida a la boca y la ingiera, y no es tan sencillo. Expliquemos un poco qué ocurre en el cerebro de esas personas que literalmente generan o la anorexia o bien la bulimia. ¿Qué ocurre químicamente? Hemos visto, es uno de los capítulos que quizás amerita una investigación mucho más profunda, es de que en esos correlatos biológicos empiezan a generarse un desbalance como de los mensajeros que están y que conectan cada una de las neuronas. Pero ya ves que las investigaciones en trastornos de conducta alimentaria, hablábamos el otro día que los trastornos mentales eran una ecuación, que había una carga biológica básica, que había unas características del individuo y que había
un entorno social. Y en esto hemos identificado que hay casi un equilibrio en la ecuación. El entorno social juega un papel muy importante, Todas muy quieren estar delgadas. significativo en ese sentido y generando una serie de imágenes de aprobación, de idealización, de intentar encontrar allí un fenómeno de identificación y obviamente vienen todas las características de personalidad. Entonces, la necesidad de afianzarse, de sentirse más seguras, juega un papel significativo. Entonces aquí es uno de esos cuadros clínicos que no sabemos si esto es lo que genera el desajuste biológico más que la genética y la biología lo produjeran, sino que verá la ecuación en este sentido jugar un papel muy importante. Decía hace un momento también, doctor, hablando del consumo de drogas, el abuso de drogas en adolescentes, pues que si se consumían antes de los 14 años, pues realmente era todavía más difícil poder salir de allí y afectaba mucho más el funcionamiento del cerebro. Pero hoy en día vemos que los jóvenes tienen acceso ya no solamente a las drogas de nuestras generaciones, que eran la marihuana, la cocaína, sino que hoy en día hablamos incluso de opioides que están matando a los niños. Y a veces los padres de familia ni siquiera sabemos que existen. Hablamos, por ejemplo, de la ¿cómo se llama? Oxicodona. La Es oxicodona. uno de los opioides. Exacto. Sí. Que es, lo que es uno de la familia de los que ha sido pues, una preocupación muy grande por el problema de política pública en Norteamérica, que es el fentanilo. Es un fentanilo que un primo lejano del fentanilo. Están acabando con las vidas de los niños, pero los padres de familia ni siquiera sabemos que existen. Y de los adultos. Mira, y cada vez, por eso yo creo que el debate frente a las drogas de abuso tiene que ser un debate mucho más transparente, tiene que ser mucho más, tiene que confluir la academia, esto no puede ser solo un tema de política, ni es, todos, porque se ha discutido desde cada cual defendiendo posturas desde su manera de entender y desde su parcela. Y lo que estamos viendo es precisamente un incremento de esas sustancias que aún, a veces me las nombran a mí, que es mi trabajo diario y no sé qué son. Exactamente, hasta difíciles de pronunciar y ellos lo tienen clarísimo, los niños sí lo tienen clarísimo, pero ¿cómo explicarle a los padres de familia que los niños, los jóvenes tienen acceso a estas drogas y que a veces como no huelen, como no generan ningún cambio físico, realmente uno no se da cuenta que lo están consumiendo? ¿Cómo darnos cuenta? Porque empieza a haber cambios en las formas de funcionamiento. Quizás al principio puede ser muy sutil, pero las personas que empiezan a tener abusos, sin duda tienen cambios en los patrones de conducta. Es decir, el chico quiere de una manera, el grupo de amigos lo empieza a cambiar, las conductas empieza a tener fracasos académicos, en fin, hay un conglomerado de situaciones que lastimosamente cuando las personas lo ven, es cuando lo ven retrospectivamente. ¿Sabe que sí? Yo lo había notado raro, yo no quería volver a acompañar, no quería volver a estar. Entonces, esto quizás es tener la perspectiva que se puede presentar, porque le preocupa mucho si está gordo, si está flaco, si está alto, si está bajito, si tiene la piel bonita, pero no qué está sucediendo emocionalmente. Y en eso los padres muchas veces se percatan de esto. Y mira que tú llamas la atención, hace poco hay un estudio de uno de estos chicos motivados en la prevención de drogas, no es un psiquiatra, psicólogo, pero tiene un movimiento y en estos conciertos de rock, en el último que es tan concurrido, hizo un estudio del consumo, de que si los chicos que se querían hacer un examen toxicológico miraran que fue dramático ver como muchas de las cosas que los chicos compraban supuestamente para consumir, lo que les vendían era otra cosa. Se encontraba que era un revuelto de sustancias de abuso que lo que están haciendo un daño significativo. Por eso sí creo que la política del abuso de drogas se debe dar de frente al país, sin verdades absolutas, sino dentro de una perspectiva académica. Todos deben presentar las evidencias en este sentido y encontrar el mejor camino
porque es un reto. Allí puede ser el lastre del país. Tú ves, oí hace recientemente a Nora Wolkoff, que maneja la política en Norteamérica, haciendo un llamado de que el país podía ir por el desbarrancadero por estos incrementos de la aparición del abuso de estas sustancias. Por eso mismo el gobierno nacional lo aborda precisamente su política de drogas como un tema de salud mental. Y hoy con el doctor Rodrigo Córdoba pues nos estamos dando cuenta que es así. Una pequeña pausa y ya regresamos. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Continuamos conversando con el doctor Rodrigo Córdoba y en esta oportunidad, Rodrigo, hablemos específicamente de la salud mental de los niños, de los más pequeñitos, de las niñas. Y es que hay muchos trastornos de ansiedad y hay uno en particular que es la hiperactividad y el déficit de atención, que hoy en día es muy común. Uno tiene amigas cuyos hijos tienen estos trastornos y los encaran de una buena manera y yo creo que eso ayuda mucho a los niños. Muchos de nosotros seguramente los tuvimos y nuestros padres ni se dieron cuenta. El área de trabajo fuerte mío no son los niños, pero sí veo las angustias de los padres de sus hijos. Y creo que lo más importante es, en todos estos chicos, es buscar ayuda. Es tan difícil a veces buscar ayuda y cómo cambian las vidas. Pero ¿cómo Entonces, entender cuando el niño, discúlpeme, lo interrumpo, cuando el niño es necio y cuando realmente tiene un déficit de atención claro, o hiperactividad? Entonces, ahí es uno de los cuadros que se han vuelto tan comunes. Muchas veces yo a los padres decir, no, mi hijo 5 sesiones y yo era igual. Entonces se conocen como los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, por eso le dicen TDAH, es porque esos chicos como tienen dificultades para fijar la atención, tienen muchas dificultades para concentrarse, tienen procesos de eso, entonces son chicos muy inquietos que no están tranquilos en ninguno de los lugares y a veces tienen dificultades en el proceso de aprendizaje y entonces en eso se termina materializando. Entonces por las dificultades con la conducta, por los procesos de aprendizaje, terminan siendo detectados por los profesores y los llaman y a veces los padres les dicen, pero no, si en la casa es así, yo era así. Y claro, en el aula escolar muchas veces este tipo de trastornos afloran mucho más o por las dificultades en el aprendizaje o por las dificultades en el manejo de la conducta y del comportamiento en el aula escolar. Y hay otros niños y niñas también que desarrollan unos trastornos que son, digamos que nuevos para estos tiempos, o porque se están detectando o porque sencillamente realmente son nuevos, y es, por ejemplo, aquellos niños que se arrancan el pelo, que se comen las uñas, que se autolesionan. ¿Estos niños tienen unos trastornos especiales? Son esos trastornos que son del espectro de lo compulsivo, es decir, esos hechos irrefrenables que no pasan casi por la conciencia, son actos motores. El arrancarse el pelo se conoce como tricotilomanía, a veces unas medallas de ausencia de pelo en parte de la cabeza, que se conocen como alopecia areata por algunos, los lesiones, el cutting, que toman la acepción del inglés, o cortarse, todos esos son reflejos de situaciones emocionales, es decir, algo está pasando en esos niños, están prendiéndose los bombillos amarillos reclamando ayuda y sin duda hay que orientar, sin duda, eso no se cura con regalarle la bicicleta de última moda o los tenis que quería o llevarle al concierto del cantante predilecto. Necesita la ayuda de un profesional de la salud mental.
Ya para ir finalizando precisamente, doctora, aunque por supuesto usted lo acaba de decir, no soy experto en psiquiatría de niños, pero sí dijo una frase que es muy contundente, y es que nuestros niños son el futuro de esta sociedad, de este país del cambio. ¿Qué decirle entonces a los padres, madres y cuidadores que nos están viendo y escuchando frente a esa responsabilidad que tienen, ya no solamente de educar, de formar, de dar valores, vivienda, salud, sino salud mental a nuestros niños? Es un nuevo rol que tenemos que asumir realmente a conciencia los padres de familia. El carácter vergonzante de estos fenómenos emocionales es lo que hace muchas veces más daño. Porque supuestamente yo todo lo he hecho bien, yo he sido perfecto, yo no he descuidado, yo he cumplido, aquí no ha faltado nada. Y entonces cuando se presentan estas situaciones emocionales, desafortunadamente por el desconocimiento de estos procesos, los padres se echan la responsabilidad. Pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué fue lo que yo hice para que se diera esto? Yo no he fallado en nada, yo he sido correcto, he sido el mejor, el mejor, el mejor. Y sin duda, tener la posibilidad de detectar, pensar, detectar e intervenir de manera precoz, es decir, llevarlo al profesional en el tiempo más oportuno, eso es prevenir, eso es prevenir. Y este oficio, la psiquiatría, la psicología, lo más importante es prevenir, no tiene que ser solo de la oportunidad del tratamiento, y si uno logra prevenir los desenlaces de esas conductas, estamos haciendo niños distintos, niños que sean capaces de pensar en el otro, de ser considerados, de reconocer a los otros, y eso es el árbol que crece florido, vistoso y firme de un nuevo país. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y sobre todo por esa labor y ese profesionalismo que le brinda a Colombia, porque esa es otra manera también de construir país. Con el mayor gusto, Patricia, una alegría. A ustedes también, mil gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos temas sean de su agrado, que conecten, por supuesto, y que nos ayuden a ser mejores colombianos. Que estén muy bien, hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.